Seguimos con más información aquí en Proindustrias y es momento de saludar a nuestro entrevistado del día. Él es el ingeniero Eduardo Viedma. Él es presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Ingeniero, ¿cómo está? Un gusto tenerte nuevamente aquí en nuestro programa. Buenas tardes, realmente es un gusto que nos hayan invitado de vuelta y feliz de compartir contigo el programa. Ingeniero, más que conversar contigo, nosotros Muchas aprendemos gracias. acerca de energías renovables. Y quiero consultarte acerca de una encuesta que salió hace poco a nivel mundial, que la energía solar y la eólica representaron en el 2022 el 12% de la electricidad mundial, supuestamente un nivel récord. Ujú. Pero uno dice, 12% Sí, parece poco, pero en comparación a años anteriores nos demuestra que es mucha. claro. Sí, son saltos que se van dando en función a las instalaciones y las inversiones que se hacen a nivel mundial, ¿verdad? La energía renovable, como todos sabemos, es una energía no firme, se llama, que significa que se produce cuando tenés el recurso. En el caso del eólico, cuando tenés el viento, y en el caso del solar, cuando tenés sol. Entonces, básicamente que sea un 12% hoy del todo el consumo de energía a nivel mundial es un salto bastante grande con respecto a los últimos 5 años, en el cual representaba aproximadamente un 4 o 3% nada más. Entonces, realmente el crecimiento que se puede tener hoy es bastante grande a nivel mundial y se pueden ver que las inversiones también en el sector energético de generación de energía van cada vez más hacia el sector de energía renovable. O sea, hoy los inversores, los bancos, las empresas invierten más en energía renovable que en energía convencional, digamos. Puede ser nuclear, como puede ser fósil, ¿verdad? Como puede ser también algún tipo de térmica. Pero normalmente hoy las inversiones y bajo el sistema que se está usando a nivel mundial de créditos blandos, créditos verdes y todo lo que sea el combate al cambio climático está siendo muy apoyado desde el punto de vista mundial, ¿verdad? Para las inversiones en energía renovable. Ingeniero, ¿se puede decir de repente que uno de los factores que llevó a esto, a llegar a ese 12%, de repente pudo haber sido la invasión de Rusia a Ucrania y como que de repente tenían que buscar otras formas de energía y eso ayudó a que se llegue a ese 12%? ¿O cuáles pueden ser otros factores? Mencionabas también la Sí, inversión. claro. Y básicamente, bueno, ese realmente yo creo que todavía no se puede ver en el 2022 ese impacto, pero se va a ver probablemente este año y a partir de este año o los siguientes años, porque la Unión Europea, bajo esa premisa, ¿verdad?, de la dependencia energética de Rusia, tomaron muchos de los países y en la Unión Europea en general, tomaron una decisión muy fuerte con respecto a la inversión en energía renovable. O sea, hoy eh, todo el incentivo que tenían hasta antes de la guerra aumentaron en casi un 50% hoy, ¿verdad? O sea, los fondos que se tienen hoy para proyectos de energía renovable son mucho mayores de lo que se tenía antes de la guerra. Porque lo que se está viendo es que esa dependencia energética es muy complicada, compleja, ¿verdad? A pesar de la inversión que se hizo en esos gasoductos, en Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son gasoductos gigantescos de casi 30.000 millones de dólares cada uno, ¿verdad? De inversión que hizo la propia Unión Europea. Pero, ¿qué pasa con eso? Se dieron cuenta que la dependencia del gas ruso les iba a ser cada vez más complejo a nivel estratégico, ¿verdad? Entonces yo creo que la decisión de la Unión Europea va a impactar en los próximos años con respecto a la generación de energía renovable, definitivamente. ¿Por qué cree que se da? Es como que la Unión Europea le está dando más acompañamiento, más apoyo a esto de las energías renovables. Inclusive nosotros llegamos a hablar la primera vez que nos visitaste, ingeniero, que ellos para el 2050 quieren dejar de fabricar vehículos que consuman combustible, ¿verdad? Así Por es. decirte, y ir más a los autos eléctricos. Tienen un tope ahora, creo que era el 2050 o donde al menos quieren llegar al 90% de ese cambio, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué la Unión Europea sería por lo económico y otras partes del mundo no, ingeniero? Porque es como que todos deberíamos tomar un poquito de Claro, ejemplo, ¿verdad? mira, lo que pasa es que un cambio energético es complejo, ¿verdad? Nosotros lo que pasa es que estamos justo en el momento que estamos viviendo esa transición, porque nuestros padres o nuestros abuelos, digamos, no tenían ese problema energético. O sea, ellos no tenían
en su esquema mental no tenían el cuestionamiento sobre qué tipo de energía iban a utilizar. Utilizaban la que tenían disponible, básicamente. Esa era la premisa. Hoy en día, la cuestión del cambio climático hizo pensar a la población en general, a la civilización, en que nosotros no podemos seguir bajo el mismo sistema de producción y consumo de energía porque afectamos directamente, ¿verdad?, al planeta. Entonces, la afectación del hombre, de la acción del hombre en el planeta está demostrado, ¿verdad? A pesar que hay mucha gente que no cree inclusive en el cambio climático, pero está demostrado por los cambios que se están viendo a nivel de mar, a nivel de sequía, a nivel de lluvias, ¿verdad? Todo ese sistema complejo que es el planeta, el clima en general en el planeta, y cómo está afectando eso, y directamente se le atribuye, el gran porcentaje que se le atribuye es al consumo energético, que está basado en fósiles, ¿verdad? En combustibles fósiles. Básicamente la industria, en un gran porcentaje, casi un 70%, representa la emisión de CO2. Después está lo que es logística y movilidad, casi un 25%, ¿verdad? Y luego está la generación de energía. Entonces, realmente el cambio que el planeta, o sea, toda la comunidad a nivel mundial tiene que lograr es bastante grande, muy desafiante. Y ahí en ese debate hay posturas encontradas en el sentido de llegar a acuerdos a nivel mundial con respecto a ciertos temas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de movilidad eléctrica, el tema de emisión de CO2, el tema de bonos de carbono, o sea, son todas discusiones que se dan a nivel mundial. Y de repente la Unión Europea está mucho más avanzado que otros sectores en el sentido que ellos toman decisiones ya a nivel de continente, ¿verdad? Entonces eso impacta mucho porque ellos realmente toman decisiones bastante arriesgadas en ciertos casos. Por ejemplo, Alemania, de tener casi un 70% de su generación eléctrica basada en nuclear, ¿verdad? Para el 2025 van a dejar de tener generación nuclear directamente. Entonces, ellos van a basarse básicamente en el gas natural y en la generación renovable. También, y en el intercambio energético. Eso también es importante en un continente, ¿verdad? La integración energética es muy importante porque permite que uno pueda ir tomando energía de los países vecinos siempre y cuando los precios sean económicos. Entonces, es Ingeniero, muy también interesante. como que creo que anteriormente se hacían cumbres, se hacían charlas, debates, todo hablando del cambio climático, y como que todos los países se comprometían y firmaban acuerdos, pero todo quedaba ahí. Sí, Pasaba el tiempo, pasaban los años y como vos decís, se empezaba a notar este cambio climático, los desastres naturales y como que de repente ahí la población, el mundo se alertó y dijeron, no, tenemos que empezar a hacer cambios, ¿verdad? así es. Yo creo que de repente se hacía esto anteriormente, pero todo quedaba en papeles. No, realmente a mí me tocó participar de dos COP, que son las cumbres sobre cambio climático a nivel mundial. Y realmente hay todavía muchos desafíos muy grandes que no tienen respuesta. Entonces, esos desafíos a nivel mundial determinan, o sea, se tienen que seguir estudiando y buscar las alternativas que permitan que los países desarrollados y no desarrollados, ¿verdad?, puedan tomar decisiones y puedan cambiar hacia ese sector. Porque el problema que nosotros tenemos acá, la discusión que se da en ese tipo de ámbito es lo siguiente. Básicamente, los países que han contribuido más en contaminar el planeta son los más desarrollados. Entonces, nosotros que somos países no desarrollados, en el cual todavía no generamos lo suficiente en industria, no tenemos un Producto Interno Bruto muy elevado, ¿verdad? De repente nos quieren poner ciertas metas que ellos ya en su momento no se pusieron. Entonces, hay una discusión constante, ¿verdad? Y en realidad, yo creo que en el caso nuestro país, volviendo al Paraguay, tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos una generación de energía eléctrica renovable 100%, lo cual nos posiciona entre los primeros países, por no decir el primer país a nivel mundial que tiene su matriz energética de generación eléctrica 100% renovable. Y eso no es poca cosa a nivel mundial. Capaz nosotros acá no dimensionemos. Justamente sobre ese punto quería... Salimos en la asamblea, ¿cómo es? En un...
En la 13ª Asamblea de la INEA, ¿puede ser? Puede ser. Que salimos con Costa Rica, uno de los primeros países Sí, que sí. usa energía 100% renovable y como que la gente de repente no dimensiona eso, Así pero es mismo, algo grande, algo absolutamente. gigante. Realmente, y eso se puede ver en las COP, ¿verdad? En las COP 23 o las COP 22 que se estuvieron llevando a cabo. Paraguay se posiciona gracias a la energía renovable, ¿verdad? Las acciones que Paraguay puede llegar a hacer a nivel ejemplo, a nivel mundial, son bastantes. Una de ellas, yo creo que es la movilidad eléctrica. Otra de ellas es el cambio de la industria de que está basado hoy en la leña, porque hay todavía mucha industria en Paraguay que está basada en la leña, puede perfectamente migrar también a la energía eléctrica. Evidentemente, para que pase eso, la energía eléctrica tiene que ser competitiva, tiene que haber un precio económico para las industrias, tiene que haber un programa que pueda apoyar a las industrias en ese sentido para ese recambio, porque no es un recambio simplemente de combustible o de energético, es un cambio de tecnología, lo cual es bastante oneroso al principio, pero probablemente después genere un producto de mayor valor. Entonces, hoy en día Paraguay tiene una oportunidad muy grande de producir con la industria verde, lo que se llama industria verde, que es básicamente la industria que no emite dióxido de carbono. Es básicamente eso. Entonces nosotros tenemos la energía limpia, con esa energía limpia podemos producir productos desde carne hasta soja, ¿verdad? O aceite o lo que nosotros produzcamos a nivel nacional, pero con ese sello verde. Y ese sello verde permite acceder a mercados que hoy nosotros tenemos cerrados justamente por la producción que tenemos. Entonces, es una cuestión muy interesante que se está abriendo y también hay otra cuestión muy interesante que es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica hoy representa un cambio gigantesco en la industria automovilística y justamente, así como también cualquier producto que se produzca a nivel mundial, el auto eléctrico tiene lo que se llama huella de carbono. Entonces, un auto eléctrico producido en China hoy tiene una huella de carbono de tantas toneladas, ¿verdad? Exactamente no te puedo decir cuánto, pero un auto eléctrico, ¿por qué? Porque la matriz energética de China, prácticamente un 50-60% de la matriz energética está basada en carbón y en combustibles fósiles. Entonces, hoy ese auto eléctrico, por más que consuma electricidad, ¿verdad? En su producción ya tiene una huella de carbono. Eso en Paraguay o sea, un auto que se produzca en Paraguay eléctrico no va a tener esa huella de carbono, lo cual también es importante y se valora en otros mercados. O sea que va a ser 100% verde. Exactamente. Vos no vas a necesitar o sea, producir un auto eléctrico acá en Paraguay es 100% verde y no vas a emitir CO2 en la producción. Ingeniero, otro tema hablando somos dueños de una de las hidroeléctricas más grandes del mundo, ¿verdad? Se terminó de pagar ahora la deuda que teníamos con Itaipú. Y uno dice, ¿cuándo va a bajar el precio de la energía eléctrica en nuestro país? El presidente de la ANDE dijo que eso no va a pasar porque se tiene que invertir más en Exacto. infraestructura. ¿Dentro de cuánto vos crees que eso es posible? Bueno, si nosotros miramos la tarifa actual de la ANDE a nivel regional, es una de las más bajas, si no la más baja, ¿verdad? Pero uno pues tiene que no solamente mirar la tarifa en sí, de un producto en sí, que es la electricidad, sino que también tiene que mirar el poder adquisitivo, ¿verdad? O sea, cómo está en cuanto la tarifa de la ANDE, cuánto representa del poder adquisitivo de la persona, así como los alimentos y todo lo demás, ¿verdad? Es un gasto fijo que uno tiene que pagar todos los meses, ¿verdad? Y representa un porcentaje importante en el caso de las familias paraguayas. Y eso es algo que hay que trabajar y yo creo firmemente de que las inversiones se tienen que dar en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque necesitamos una energía garantizada y de calidad. Ese es el tema. Y para que la industria, para que se pueda producir esto que te estoy diciendo, de migrar de la leña a la industria, a la electricidad en la industria, tiene que tener energía garantizada. O si no uno migra, pero si hay un corte de energía, evidentemente la producción se pierde. O sea, es terrible el impacto que puede llegar a tener, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante en la inversión en la infraestructura eléctrica, como se tiene que dar. Existen mecanismos para hacer eso, que no necesariamente sea la tarifa eléctrica, no necesariamente tiene que ser lo que pague el consumidor de energía eléctrica, la única fuente de
para fondear ese gasto en infraestructura, o sea, inversión en infraestructura. Hay otros sistemas que se tienen que utilizar. La fiducia es un sistema muy interesante que se utiliza en otros países. La tercerización también es un sistema interesante, que nosotros tenemos mucho miedo en Paraguay a hacer eso. No sé por qué, ¿Te ¿verdad? referís Pero a vender nuestra no vender, es ceder por un periodo de tiempo una infraestructura. O sea, si yo no tengo la disponibilidad financiera para hacer eso y un tercero tiene la disponibilidad, tiene la capacidad, el expertise para realizar eso, lo puede hacer por un periodo de ¿Te tiempo? referís a una de las hidroeléctricas, por ejemplo? No, yo me refiero a las hidroeléctricas ya están terminadas, pagadas y generando energía. Eso, en Paraguay no tenemos ese problema de generación. Lo que tenemos es un problema de transmisión de energía y distribución de energía en la ciudad. Ese es el problema real del Paraguay. Inclusive te diría, en la transmisión tampoco tenemos grandes problemas. Lo que tenemos problemas es en la distribución, que es la energía que llega a cada lugar, ¿verdad? Donde hay cortes de energía, donde hay explosiones de transformadores, donde hay un montón de detalles técnicos que realmente necesitan una inversión y no solamente eso, necesitan tecnología para que para que la ANDE pueda manejar eso de forma inclusive remota, ¿verdad? Y pueda prever, inclusive antes que suceda un evento, que puedan prever. Entonces, esas son inversiones que se tienen que realizar, son de varios millones de dólares. O sea, en la ANDE, el plan maestro de la ANDE, al 2040 son 7.000 millones de dólares que se necesitan solamente en el sector de transmisión, distribución de energía, ¿verdad? O sea, en la infraestructura eléctrica. En este plan maestro de la ANDE no se contempla todavía ninguna ruta verde. La ruta verde, te refería a la movilidad eléctrica. A la movilidad eléctrica y contar por todas las rutas, por todas las zonas cargadores. Bueno, no está en el plan maestro de la ANDE, pero sí un proyecto en paralelo que yo conozco, que está desarrollando la ANDE. De hecho, ahora trajo 23 camionetas eléctricas con sus respectivos cargadores. Ahora van a hacer una licitación, creo que para instalar 30 cargadores en la ruta, ¿verdad? En las rutas del Paraguay. Y a mí me parece eso una iniciativa de la ANDE muy loable porque ellos están viendo que uno de los negocios importantes que se van a desarrollar es justamente la carga de vehículos eléctricos, donde la ANDE debería ser el principal jugador y no dejar a un tercero que agarre ese mercado, ¿verdad? Somos dueños de casa, digamos, Exacto. ¿verdad? Entonces, perfectamente podría desarrollar. Yo creo que ellos están en un plan de incentivar la movilidad eléctrica con estos cargadores. O sea, lo que leí en los medios es que ellos están haciendo un estudio de dónde colocar estos cargadores y dónde les quedaría mejor colocar esos cargadores. Y yo creo que en el corto plazo van a estar instalados. Pero como te estaba diciendo, acá la cuestión de la inversión en ANDE es importante. Yo creo que la tarifa para el consumidor final puede bajar en Paraguay, debería de bajar, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos una oportunidad en la generación. Paraguay consume hoy alrededor de 2.000 megavatios a 2.500 megavatios en promedio, ¿verdad? En promedio durante el año. O sea, eso puede subir. Hay ciertos días del año en el cual hace mucho calor y hay un pico de consumo, como hubo en enero, de casi 4.000 megavatios. Pero después, durante el año, y cuando hace fresco, cuando hace frío, baja mucho el consumo. Entonces, en promedio estamos más o menos en eso. La tasa de crecimiento anual es 6%. O sea, nosotros cada año que pasa, un 6% de crecimiento nada más en el consumo. No representa mucho. Pero tenemos un gap, o sea, tenemos una generación de 6.000 megavatios, solo en Itaipú, más 1.500 megavatios en Yacyretá. Entonces tenemos 7.500 megavatios de generación, en los cuales nosotros consumimos 2.500 nada más, y nos sobran 4.000. ¿Qué es esa oportunidad que nos sobra? Que es lo que hoy se tiene que ceder a tanto a Argentina como a Brasil. Esa es la oportunidad que tiene Paraguay. Pero ¿en qué tiene la oportunidad? En consumir en Paraguay y producir en Paraguay. Entonces la ANDE perfectamente con esos 4.000 megas o esos 3.000 megas puede producir el dinero que necesita para la inversión. Ese es el gran dilema que tenemos que nosotros trabajar como sociedad, porque es como tener, voy a hacer una comparación que no es la mejor, pero para que la gente entienda. Es lo mismo que tener pozos petroleros y solamente explotar el 20% de lo que le puede producir el pozo petrolero. O sea, si yo tengo la posibilidad de generar 100 millones de dólares por mes en ese pozo y solamente genero 20,
hay un 80 de disponibilidad que yo puedo generar. Pero para explotar esos 4.000 megas que tiene Paraguay disponible en las hidroeléctricas, tiene que tener infraestructura, ¿verdad? Que hoy ya tenemos en ciertos lugares. Por ejemplo, Iguazú, que se está por inaugurar la subestación de Iguazú. Iguazú es un lugar perfecto para colocar industria electrointensiva, industria relacionada a todo lo que sea base de datos, a todo lo que sea inteligencia artificial, a todo lo que sea, ¿por qué no decirlo?, Bitcoin, ¿verdad? En forma legal. Y son inversiones de gran impacto, en gran consumo de energía, dependientes de la energía, que van a generar mucha divisa en el Paraguay, ¿verdad? Y van a pagar impuestos. Entonces, la ANDE tiene esa disponibilidad y tiene ese producto para ofrecer, ¿verdad? Ahora, tendríamos que establecer el mecanismo por el cual la ANDE se beneficie lo mejor posible. De hecho, el año pasado la ANDE licitó 1.000 megavatios de los 4.000 que tenemos, licitó 1.000 megas. No licitó, sino que básicamente lo que hizo fue un llamado de interés. Y se presentaron casi 60 empresas a nivel mundial que quieren invertir en Paraguay para utilizar los 1.000 megas. Una de esas empresas le pidió los 1.000 megas. Una. Entonces, estamos hablando de una gran oportunidad y la ANDE debería de pensar en disponibilizar esa energía, producir en Paraguay y generar de ahí el dinero que necesita para la inversión. Y no, de mi punto de vista, no tanto la tarifa, en el cual se podría o mantener en el tiempo o inclusive disminuir para ciertos sectores de la sociedad. Ok. Ingeniero, agradecemos muchísimo tu tiempo y todos los datos que nos brindaste. Como te digo, nosotros de repente más que charlar aprendemos contigo acerca de todo lo que son energías renovables. Te agradecemos muchísimo y te deseamos que tengas un buen resto de jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto realmente participar en el programa. Y espero que nos visite más seguido también. Cuando quieras, no hay problema.